Buenos días, licenciado. Mi nombre es Madeline Barrera y le voy a presentar sobre los periodos paleontológicos. Como primer punto tenemos el Eón Fanerozoico. Este comenzó hace 550 millones de años. El Eón Fanerozoico es la división más reciente del tiempo geológico y el periodo donde se concentra la mayor parte de la vida compleja que conocemos. Su nombre significa vida visible porque en esta época aparecen de manera abundante los organismos con estructuras duras como caparazones, esqueletos o dientes, que dejaron los fósiles fácilmente para identificarlos. Este eón marca una transformación drástica en la historia de la Tierra, ya que pasamos de formas de vida microscópicas y simples a una explosión de biodiversidad que incluye peces, plantas, reptiles, aves, mamíferos y finalmente el ser humano. A lo largo de este eón se formaron los continentes como los conocemos. Ocurrieron cinco grandes extinciones masivas y los ecosistemas evolucionaron, de océanos primitivos a complejos, sistemas terrestres y marinos. El Fanerozoico se divide en tres grandes eras, que es el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, cada una marcada por profundos cambios en la vida y en el planeta. La primera era es la era paleozoica, que se dio entre el 550 a 245 millones de años. Esta era es una de las etapas más largas y dinámicas de la historia de la Tierra. Su nombre significa vida antigua y en ella se originaron casi todos los grupos principales de organismos actuales. Durante esta era se produjo la famosa explosión cámbrica, que llenó los océanos de animales con partes duras. A medida que avanzó el tiempo, las plantas comenzaron a crecer en la superficie terrestre y algunos animales, como los primeros insectos y anfibios, empezaron a colonizar la tierra firme. Esta época fue marcada por la evolución de los peces, el desarrollo de los primeros vertebrados terrestres y la formación de grandes bosques que dieron origen a los depósitos de carbón. También aquí se produjeron varios cambios climáticos importantes y movimiento de los continentes, incluyendo la formación del supercontinente Pangea. La era terminó con la extinción masiva del Pérmico, la más devastadora de todas, que acabó con el 90% de las especies marinas y terrestres. Aquí se dieron seis periodos, que es el Cámbrico, el Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. El primer periodo es el Cámbrico. En el Cámbrico, hace aproximadamente 550 millones de años, ocurrió uno de los eventos evolutivos más importantes. Aquí se dio la explosión cámbrica. En este corto periodo de tiempo surgieron una gran variedad de organismos multicelulares con estructuras complejas. Los mares estaban llenos de trilobites, braquiópodos, esponjas y otros invertebrados marinos. Aunque toda la vida era acuática, ya se diferenciaban formas corporales especiales para la alimentación, defensa o movimiento. Aquí aparecieron los primeros animales con caparazón. El Cámbrico marcó el inicio del registro fósil abundante. El periodo Ordovícico. Aquí se diversificaron muchos grupos de animales marinos, especialmente los peces primitivos, que no tenían mandíbula. También aparecieron los primeros arrecifes formados por organismos coralinos. Las plantas más simples como las algas y los musgos empezaron a conquistar las orillas de los cuerpos del agua. Hacia el final del periodo se produjo una gran glaciación que causó la extinción masiva, dando paso al final del periodo. El periodo silúrico. Este fue un periodo de recuperación. El clima se estabilizó y los ecosistemas marinos prosperaron nuevamente. Aparecieron los primeros peces con mandíbula. Aquí un avance crucial es la evolución de los vertebrados. Las plantas se expandieron a la tierra, evolucionaron con tallos más rígidos y raíces, lo que les permitió crecer en los suelos más secos. Los primeros animales que caminaron sobre la tierra firme fueron los artrópodos, como los escorpiones marinos y los mil pies.
El periodo devónico. Este periodo fue conocido como la era de los peces, ya que fue una etapa clave en la evolución. Surgieron aquí los peces óseos, que luego darían origen a los anfibios. Se formaron los primeros ecosistemas terrestres complejos con árboles, helechos y plantas con semillas. También es cuando los vertebrados comenzaron a salir del agua y se adaptaron a la tierra. Sin embargo, al final del periodo ocurrió otra extinción masiva, que afectó principalmente la vida marina. El periodo carbonífero. Este periodo recibió su nombre por los enormes depósitos de carbón que se formaron a partir de extensos bosques pantanosos. Estos cubrían la gran parte del planeta. Aquí el aire tenía mucho oxígeno, lo que permitió que insectos y otros animales tengan tamaño más grande. Los anfibios se diversificaron y los primeros reptiles aparecieron, siendo capaces de vivir lejos del agua y gracias al huevo amniota. La vida terrestre se volvió mucho más rica y también variada. El último periodo es el Pérmico. Durante el Pérmico se consolidó lo que es el supercontinente Pangea, lo que provocó cambios climáticos severos en muchas regiones. El clima se volvió más seco y árido. Los reptiles dominaron los ecosistemas terrestres y aparecieron los primeros ancestros de los mamíferos. Sin embargo, al final del periodo ocurrió la extinción masiva más grave en la historia del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que eliminó casi toda la vida marina y terrestre, preparando el escenario para la siguiente era. La siguiente era es la era Mesozoica. Esta comenzó hace 245 a 65 millones de años. Esta era fue conocida como la era de los dinosaurios, ya que fue un tiempo de grandes reptiles, climas cálidos y paisajes muy diferentes a los que tenemos actualmente. Durante esta era los dinosaurios dominaron la Tierra, mientras que en los cielos volaban los pterosaurios y en los océanos nadaban reptiles gigantes. Al mismo tiempo evolucionaron las primeras aves y mamíferos, aunque estos últimos eran pequeños y nocturnos. Las plantas con flores surgieron y comenzaron a expandirse en el paisaje. ¿Qué quiere decir esto? Que geológicamente los continentes se separaron gradualmente, dividiéndose Pangea en los continentes actuales. La era terminó con una gran extinción masiva, causada, según la mayoría de los científicos, por el impacto de un asteroide en la región de Yucatán. Esta era se divide en tres grandes periodos: el Triásico, Jurásico y el Cretácico. El primer periodo es el Triásico. Este fue un periodo de recuperación tras la gran extinción del Pérmico. En este tiempo se formaron nuevos ecosistemas y comenzaron a evolucionar los primeros dinosaurios. También aparecieron los primeros mamíferos y los primeros reptiles voladores. El clima era cálido y seco y los desiertos eran comunes. La Pangea aún permanecía unida como un solo continente. El siguiente periodo es el periodo Jurásico. Aquí durante este periodo los dinosaurios se diversificaron ampliamente y dominaron todos los ecosistemas terrestres. Fue un tiempo de gran abundancia biológica, ya que aparecieron también las primeras aves verdaderas y muchas especies de reptiles marinos. Las plantas, como los helechos, cidáceas y coníferas, eran más comunes. El continente Pangea comenzó a dividirse lentamente, formando nuevos mares entre sus partes. El tercer periodo es el periodo Cretácico. En el Cretácico, los dinosaurios alcanzaron su máxima diversidad. Las plantas con flores evolucionaron y comenzaron a cambiar los ecosistemas terrestres. Surgieron insectos polinizadores como abejas y mariposas. Algunos dinosaurios evolucionaron hacia formas más cercanas a las aves modernas. En este periodo culminó con la gran extinción que eliminó a todos los dinosaurios no avianos y abrió el camino para la expansión de mamíferos.
La última era es la era Cenozoica, que se dio hace 65 millones de años hasta la actualidad. Esta era es la etapa geológica más reciente en la que vivimos actualmente. Tras la extinción de los dinosaurios, los mamíferos y las aves, se convirtieron en animales dominantes de la Tierra. Durante esta era, el clima se fue enfriando, aparecieron glaciares y se formaron los paisajes actuales como las cordilleras, ríos, valles y océanos. Fue en esta era donde evolucionaron los primates, los homínidos y finalmente el ser humano. También se produjo la formación de muchas especies actuales y se desarrollaron los ecosistemas modernos, desde selvas hasta tundras. En esta era cenozoica se divide en dos periodos, el Paleógeno y el Neógeno. El primer periodo es el Paleógeno. En este periodo, los mamíferos aumentaron su tamaño y diversidad, ocupando los nichos ecológicos que habían dejado vacíos los dinosaurios. Las aves también evolucionaron en formas muy variadas, algunas tan grandes como los actuales avestruces. Aquí en este periodo aparecieron los primeros primates y se desarrollaron bosques densos en climas cálidos. Este periodo sentó las bases para la fauna moderna. El segundo periodo es el Neógeno. Este periodo fue de grandes cambios climáticos y geográficos. Se formaron principales cadenas montañosas como los Andes, el Himalaya y las Rocallosas. El clima global se volvió más frío y seco, lo que llevó a la aparición de praderas, sabanas y desiertos. También los homínidos evolucionaron en África y con ello comenzó la historia evolutiva del ser humano. Hacia el final del Neógeno aparecieron los primeros Homo sapiens, dando a paso a a la historia humana reciente. Muchas gracias. Eso es mi presentación sobre los periodos paleontológicos.